Damos gracias a nuestro Dios porque nos volvemos a encontrar para poder tener la reunión de oración y enseñanza en este día, en esta tarde, en la cual nuestro hermano va a estar abriendo la palabra del Señor para que pueda llegar esa enseñanza a través de Él hacia nosotros. Y damos gracias porque podemos seguir encontrándonos mediante este medio para tener la reunión de oración, hermanos, que sabemos que es muy importante, que debemos estar orando los unos por los otros, y también es de suma importancia elevar las peticiones de nuestro corazón a nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso que hoy estamos aquí, hermanos, reunidos, y damos gracias nuevamente al Señor. Y antes de comenzar la reunión vamos a cantar un himno, el himno número 114, que dice: siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí que será. Siempre hablamos del triunfo y la gloria, que en los cielos sin fin reinarán, de los himnos de amor y victoria, mas hallarnos allí que será. Siempre hablamos del día esplendente, que en el santo país brillará, de Jesús, Salvador del creyente, mas hallarnos allí que será. Ni pecados, ni llanto, ni duelo, ni pesares ninguno sabrá. En la casa de Dios, en el cielo, pues hallarnos allí que será. Y el coro dice: ¿qué será, qué será? Mas hallarnos allí que será. Cantemos este himno, hermanos. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a seguir con nuestro estudio del Apocalipsis. Y ahora vamos a entrar en lo que son las cartas a las 7 iglesias. Es
esa repartición de Apocalipsis donde empezamos a ver las cosas que son. Capítulo anterior, las cosas que eran, ahora en las cartas las que son y después las que vendrán, como es la división propuesta acá mismo en Apocalipsis. Entonces, vamos a leer capítulo 2, versículo 1 en adelante. Allí dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hasta aquí la lectura. Vamos a dividir nuestro estudio en 3 bloques y el más importante lo vamos a ver al final. En primer lugar, el contexto de la iglesia. Esta iglesia es una localidad, es una ciudad de Éfeso. Se encuentra en Asia Menor, sobre el mar Egeo, lo que hoy sería Turquía, y en la desembocadura del río Caistro. Se transformó en una área portuaria la más grande de Asia Menor. 4 rutas comerciales convergían allí, y entonces hasta se lo llamaba la puerta a Asia. En cuanto al contexto geográfico. Ahora, el contexto político-cultural. Tenemos que tener en cuenta que fue capital de la provincia romana de Asia, así se llamaba esa provincia. Era conocido sobre todo por el templo impresionante de Artemisa, la Virgen Cazadora, o más tarde también llamada Diana de los Efesios. Después de un incendio del templo, se volvió a reconstruir de una forma increíble, al punto tal que se lo incluyó entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso también fue muy importante por centros culturales, políticos de la época. Jugó un papel muy importante para la difusión del cristianismo. Allí estuvo Pablo y de ahí se extendió el evangelio por toda Asia. Claro, Pablo lo dice cuando escribe a los romanos que llenó toda Asia con el evangelio, partiendo de la base justamente de allí. Había un teatro, una biblioteca, el teatro donde después se desarrolló en Hechos, vemos relatado esa manifestación de los plateros o instigada por los plateros, y fueron todos al teatro clamando: grandes Diana de los Efesios. Era un teatro con la capacidad de 24,000 personas. Hoy en día todavía están esas ruinas. Ahora, en cuanto al contexto bíblico, que quizás lo sea lo más importante, fue allí donde Pablo, a la vuelta de su segundo viaje misionero, estuvo. Allí predicó en la sinagoga de los judíos y luego dejó Priscila y Aquila a cargo de esa tarea. Y había prometido que iba a volver a Éfeso. También allí estuvo Apolos y ya en el tercer viaje ahí se quedó mucho tiempo, varios años. Estuvo predicando desde esa ciudad al punto tal, que se dio esa revolución o manifestación de parte de los plateros porque veían que su negocio se estaba desintegrando. Hechos capítulo 19. Luego allí Pablo también dejó a Timoteo para que estuviera con los hermanos, porque él se tuvo que ir por la persecución que se armó en relación a esto. Siguió hacia Grecia y a la vuelta pasó no directamente por Éfeso, sino Mileto, una ciudad portuaria un poquito más al sur, y ahí hizo venir a los ancianos de allí y se despidió de ellos. Desde la prisión de Pablo, luego en Roma, cuando después del 4.º viaje, o sea, ya no tanto misionero, sino preso, estuvo en Roma. Allí escribió entonces la carta a los Efesios.
Fue en Éfeso donde Juan, el apóstol Juan, también estuvo sirviendo al Señor y desde donde luego fue llevado al exilio a la isla de Patmos, de donde escribe justamente este libro. En segundo lugar, vamos a ver cortito el paralelismo en la historia de la iglesia. Muchos comentaristas ven en esas 7 iglesias elegidas, no al azar, sin lugar a duda, pero había muchísimas más, tanto en Europa, en Asia, pero ¿por qué justo estas 7? Había más en Asia también. Entonces, ¿por qué elegir esas 7? Aparentemente hay un paralelismo con la historia de la iglesia, donde cada iglesia define un tiempo en la historia eclesial, desde el primer siglo hasta nuestro tiempo. La primera iglesia que se nombra justamente es Éfeso, y ahí sigue toda una media luna de diferentes iglesias, en total 7: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y terminando con la Odisea. La Odisea sería prácticamente lo que sería la iglesia en nuestro tiempo, una iglesia tibia y donde el Señor Jesucristo fue corrido a un costado. Pero ya que estamos en la iglesia de Éfeso, todavía vemos la cercanía con los apóstoles, vemos muy buena doctrina, muy buena enseñanza, y claro, no estuvieron todos los apóstoles enseñando, entonces evidentemente la doctrina la tenía muy clara. Pero ya se empezaron a sentir los anticipos de la falta del primer amor. Entonces llegamos a la parte más importante, en tercer lugar, que es el mensaje mismo a la iglesia. Y ahí lo vamos a dividir en diferentes puntos, y esos puntos los vamos a encontrar prácticamente en todas las cartas que de ahora en más vamos a ir tratando. En primer lugar, vamos a ver el destinatario. A ver, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces la carta estaba dirigida al ángel. Ángeles significan básicamente mensajeros. O sea, cumplen 2 funciones. Representan a otro, Dios, generalmente, y ejecutan la autoridad delegada por otro. Por eso también se usa el simbolismo de estrellas, o sea, brillaban. El Señor Jesús tenía esas 7 estrellas, que eran los ángeles de estas 7 iglesias, como habíamos visto en el capítulo 1, en sus manos. Ahora, claro, ahora hay diferentes interpretaciones en cuanto a esto. Algunos suponen que simplemente eran los emisarios, como ángel también significa emisario o mensajero, entonces es el emisario que llevó la carta de Juan y la entregó allí a la iglesia en Éfeso. Sería, o sea, ahora voy a la contrapropuesta. Es difícil encontrar 7 emisarios siendo prisionero en una isla prisión. Con suerte encontraría uno. No creo que haya tenido 7 porque escribe a 7 emisarios diferentes. La segunda interpretación podría ser: ángel se refiere a un ángel que está a cargo de cada iglesia. Sabemos que hay ángeles que están en función sirviendo a los creyentes, o sea, a cada creyente. Sabemos que también hay ángeles que están velando por temas de naciones, de pueblos, de imperios, como vemos en el libro de Daniel. Allí había un ángel que luchaba y otro que le enfrentaba, y así sucesivamente. La tercera opción es que sea una carta dirigida al emisario, al mensajero de la iglesia, o sea, una persona, quizás el anciano de la iglesia o uno de los ancianos. La contrapartida de esto, en cuanto al punto anterior, o sea, si fuera un ángel realmente de estos seres espirituales, ¿cómo hacía Juan para escribirle a este ser? Entonces esa es la postura puesta, ¿no? Ahora, en cuanto a la última opción, que sea un anciano de la iglesia, podríamos decir que en todo lugar en el Nuevo Testamento donde habla del liderazgo de la iglesia siempre está en plural, no uno solo. Pero evidentemente, o al menos a mi entender, mi interpretación es la más lógica, que Juan le haya escrito a uno de los líderes principales de la iglesia, en este caso Éfeso, y luego en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora,
esto también está avalado por esto de que el Señor tiene a estos ángeles de las iglesias, en la interpretación que yo entiendo correcta, en sus manos. Y enseguida lo asociamos con el pasaje de Juan. Nadie las arrebatará de mi mano y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. O sea, hay una seguridad especial para el creyente. Y si vamos al liderazgo de la iglesia, ni que hablar. Entonces, a mi entender, se refiere a esto. Entonces tenemos el destinatario de la carta. Luego tenemos un título del Cristo resucitado, una parte de la descripción que encontramos en el capítulo 1. Juan toma una parte de esta, y más bien, obviamente, es un mensaje que recibe del Señor, y luego introduce su carta a la iglesia con diferentes partes de la descripción del Señor Jesucristo que encontramos allí en Apocalipsis 1, los versículos 12 al 20. Y eso va cambiando entonces frente a cada iglesia. Ahora bien, las 7 estrellas que se encontraban en la diestra del Señor simbolizaban entonces los ángeles de las 7 iglesias, de los cuales entonces ya hablamos. Ahora Juan ve al Señor moviéndose en medio de esos candeleros, y es bien clara la interpretación del versículo 20 que estos candeleros son las iglesias, las 7 iglesias que ahora van a estar enfocadas, ¿no? Entonces, claramente acá es un mensaje del Señor que está en medio de sus iglesias y que está velando de una forma muy especial sobre el liderazgo de los mismos. Ahora, es muy interesante esto de que las iglesias sean candeleros. Es maravilloso ese paralelismo. Claro, qué preciosa figura para designar una iglesia. Conocemos el candelero sobre todo en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el templo. ¿Para qué servían? Para iluminar, por supuesto. Ellos tenían entonces que transmitir luz, la gloria de Dios. Ahora, esto es la función también de la iglesia. Tiene que transmitir la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Hasta el objeto mismo, el candelero del templo, llegó el momento en que fue llevado en cautiverio. ¿Por qué? Porque Israel falló en ser luz a las naciones. Y acá hay una advertencia que Dios quitaría el candelero de su lugar si la iglesia fallaba en su testimonio. Entonces ahora esos candeleros simbolizan las iglesias, testimonios locales. Tengamos presente que los candeleros no eran la luz, sino que transportaban esa luz. Y esa es la función de cada iglesia. Tiene que transportar, tiene que llevar, tiene que transmitir la luz del Evangelio de Jesucristo. Tiene que hacer visible de una forma bien impresionante al Señor Jesucristo, que es la luz del mundo. Y luego nos transformamos también nosotros en luz. Jesucristo le dijo a los creyentes: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sentada en el monte no pasa desapercibida, no se puede esconder. Ni se pone una luz debajo de un recipiente que mide grano, sino sobre un candelero, un lugar elevado, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz también delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la función de cada creyente. En Filipenses 2:15, Pablo dice algo similar, que tenemos que ser, escribiendo a los creyentes ahora de otra iglesia, que sean irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es indudable entonces que nuestra función es resplandecer. Ahora, como iglesia, y la iglesia es la unión de los diferentes miembros, brillamos, transmitimos el evangelio, transmitimos la luz de Jesucristo al mundo que está cada vez más oscuro. Ahora es interesante que el Señor Jesús andaba en medio de estos candeleros. O sea, el Señor no se encuentra inmóvil, inactivo, al contrario, bien activo en medio de las iglesias. Las iglesias son suyas, son de inmenso valor. Y qué seguridad, qué tranquilidad, qué privilegio es esto. Qué alto honor. El Señor tiene cuidado de sus iglesias. Justo esta semana estuve hablando con ancianos o líderes de diferentes iglesias que están teniendo graves problemas. Y yo les decía, en ambos casos, mira, sé que la situación es complicada, es difícil, es dolorosa, pero el Señor es el encargado de la iglesia. No nos olvidemos eso. Y hemos visto
que ese Señor tiene ojos de llama y no hay nada que le pase desapercibido. Las iglesias son su gloria, son su honra. Por lo tanto, Él va a velar sobre esto también. Y esto tiene consecuencias, y ahora lo vamos a ver. Pero también es nuestra función darle toda la honra y toda la gloria. En tercer lugar, vemos un reconocimiento. Esto lo hace prácticamente en todas las iglesias, con alguna excepción, donde no había lamentablemente reconocimiento. Allí dice, yo conozco tus obras. Y ahí empieza a nombrar diferentes cosas. Entonces, yo conozco tus obras. La omnisciencia del Señor hace que conozca todos los detalles de cada iglesia. Es indudable que al Señor no se le escapa un detalle. Nada. Era una iglesia muy activa, la iglesia de Éfeso. Y al estar en una posición geográfica, comercial y cultural inmejorable para el Evangelio, también podía llegar a los confines más lejanos de todo el Imperio Romano. Pero no solo era una iglesia activa, sino que también eran constantes en su servicio. No empezaban algo y después lo dejaban. Siguieron fielmente en eso. Qué ejemplo para nosotros también, ¿no? A veces empezamos algo con mucho fuego, pero después, cuando empieza a correr el tiempo, vienen quizás críticas, dificultades, problemas, viene el desánimo y tiramos todo. Ahora, el versículo 3 muestra que también, o versículo 2 y luego el 3, había paciencia. Versículo 3 añade, y has sufrido y has tenido paciencia. O sea, sufrimiento y esto cubierto, acompañado por la paciencia. Por su fidelidad en el servicio, hasta habían sufrido oposición y persecución, como sabemos. Pablo tuvo que salir de Éfeso. Algunos hermanos de la iglesia de Éfeso, entre ellos Aristarco, que encontramos luego en la carta de los Colosenses y otras más, habían quedado presos. Claro, hubo persecución. Pero ellos, a pesar de este sufrimiento, aguantaron bajo las duras pruebas. Justamente el término paciencia, en este caso hay diferentes términos de paciencia en el original, pero en este caso es la paciencia no frente a personas tanto hostiles, sino bajo circunstancias adversas. Y era lo que estaban pasando. Y luego viene otro reconocimiento que le da el Señor a esta iglesia. Allí dice que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia no quería saber nada con las cosas del mundo, con la maldad que se practicaba en la ciudad de Éfeso. Se diferenciaban absolutamente. Qué lindo ejemplo para nosotros hoy, ¿no? ¿Cuántas veces las cosas del mundo se nos meten dentro de la iglesia y ya no se diferencia si es mundo, si es iglesia? ¿Dónde están nuestros límites en lo que escuchamos, en lo que miramos, en lo que hablamos, con quién estamos, a dónde vamos? ¿Realmente marcamos una diferencia? Esta iglesia también se destacaba por tener discernimiento espiritual. Ellos habían probado los que decían ser apóstoles y no lo eran. Lo habían puesto en evidencia que eran mentirosos. Claro, en aquel entonces todavía no estaba completo el canon de la Biblia. Entonces, claro, se levantaban profetas, se levantaban apóstoles y decían, mira, yo soy apóstol y bueno, tal y tal enseñanza. Pero ellos ya habían aprendido mucho. Habían aprendido de Pablo, habían aprendido de Apolos, de Timoteo, de Juan. O sea, tenían muy clara la enseñanza bíblica y por eso la podían discernir lo que estaba mal. Hoy en día estamos volviendo a toda una ola de supuestos apóstoles, profetas y un montón de cosas más. ¿Cómo discernimos lo que es de Dios, lo que no? Y hay que estudiar la Biblia. Allí dice, por ejemplo, en Efesios 2:20, que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuántas veces se pone el fundamento? Una vez. Entonces no hay necesidad de apóstoles y profetas hoy en día. Entonces ya vemos que con un pasaje bíblico podemos ir en contra de una corriente que se está dando. Tenemos que estudiar la Biblia y aplicarla. Otra área donde se destacó esta iglesia fue en relación al discernimiento respecto a los nicolaitas. Versículo 6, que reconoce que los de Éfeso aborrecían las obras de los nicolaitas, las cuales también el Señor aborrecía. Aparentemente,
era una facción, un grupo de personas que buscaban las cosas de Dios, pero también querían vivir desenfrenadamente en el mundo. En un hallazgo, un escrito de Clemente de Alejandría, se encuentra la siguiente frase: se abandonaron al placer, como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias, refiriéndose a los nicolaitas. O sea, enseñaban por un lado la salvación en Jesucristo, pero pervertían completamente la gracia y la libertad cristiana la reemplazaban por un libertinaje pecaminoso. Entonces, básicamente eran cristianos absolutamente mundanos, que todavía apoyaban esa forma de vivir, la enseñaban. Entonces ellos, o sea, lo de Éfeso dijeron, no, esto no va con nosotros, queremos ser una iglesia espiritual, no carnal. Resumiendo, entonces vemos una iglesia con características extraordinarias. Durante más de 40 años desde su fundación, habían mantenido la fidelidad a la palabra, un servicio denodado, una enseñanza espectacular. Y a pesar de persecución, se mantuvieron firmes en todo esto. Pero ahora, en cuarto lugar, en este pasaje, vemos una crítica. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si la carta hubiera terminado con lo que habíamos visto hasta ahora, hubiéramos dicho, wow, qué iglesia, ojalá mi iglesia fuera como esta. Estas características extraordinarias, qué falta hacen en mi iglesia. Pero allí el Señor tiene que decir, mira, yo también veo otra cosa. Hay muchas cosas muy positivas. Es muy lindo como el Señor encara también el tema. La exhortación, la corrección de alguien tiene que también tener esta forma de encararlo. Mostrar primero la parte positiva y luego viene la corrección. Así lo hacía el Señor. Así también lo tenemos que hacer nosotros. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Ahora, ¿qué es eso de haber dejado el primer amor? Hay diferentes interpretaciones al respecto otra vez también. Algunos suponen que es ese primer amor que uno tiene cuando recién se convierte, que en muchos casos, en gran parte de los casos, no fue mi caso personal, pero bueno, en muchos casos es así, que tienen un fervor por leer la Biblia, por orar, por predicar, y ya no hacen otra cosa que estar en la iglesia. Y después eso se va medio que apagando. Muchas veces eso se llama el primer amor. Otra interpretación, eso de dejar el primer amor, podría referirse a un amor prioritario al Señor. O sea, seguían fieles a la doctrina, pero se les fue apagando el amor hacia Cristo. Ya no tenían el mismo celo que sus antepasados. Tenían el conocimiento teológico y la disposición al servicio, pero perdieron la perspectiva espiritual. Y saben, esto nos enseña algo muy triste que puede pasar también en la vida de nosotros, los creyentes, en nuestras iglesias. A lo largo de la historia, una y otra vez se ha visto esto, que mucho antes de que empiece un desacuerdo doctrinal o que se deje de lado la doctrina, se pierde el amor prioritario a Cristo. Se sigue en una inercia de activismo, por un lado, pero también de que esa es buena enseñanza, pero la práctica se pierde. Jesucristo pierde el centro de la vida. Aplicándolo un poquito a nosotros. ¿En qué podemos medir si quizás esto se ha perdido también en nosotros? Después de una reunión, quedamos hablando de hermanos y hermanas. Le damos un puntaje al predicador, pero el mensaje no nos llegó. No tocó nuestra vida. Quizás estamos orgullosos de la cantidad de actividades que tenemos, de servicios en los cuales estamos involucrados y nos nombramos, mira, yo estoy en esto, aquello, lo otro, y acá también estoy involucrado. Está bien, pero Jesucristo, ¿qué lugar ocupa? Podemos tener institutos bíblicos y excelente que uno pueda estudiar en ellos, profundizar, pero si esto solo queda en la cabeza, es algo que le digo siempre a los alumnos del primer año, cuando me toca enseñar a alumnos del primer año, lo primero que les digo es, mira, si viniste para llenar tu cabeza de conocimiento acerca de Dios, de la Biblia, andate a tu casa.
el conocimiento emanece. Lo que tiene que hacer el conocimiento es llegar a formar fruto en la vida de nosotros. Y me lo digo a mí en primer lugar. Puedo leer mucho la Biblia, estudiar mucho la Biblia, pero si esto no se ve canalizado en frutos, estoy en un grave error. Estaríamos satisfechos de participar de alguna que otra reunión, pero tendríamos excusas para no estar en las demás. Quizás estaríamos dispuestos a involucrarnos en cosas activas en la obra, pero ¿cómo está nuestro tiempo diario con el Señor? Yo ayudo allá, le di una mano con aconsejo a tal persona y tal otra, pero ¿estuviste en la presencia del Señor? ¿Estudiaste la palabra de Dios? ¿Tuviste tu buen tiempo de oración? ¿O hacemos todo como una inercia? Se puede servir hasta quedar exhausto, pero sin amor. Justamente esto es cuestionado con toda seriedad por el Señor. Y ese es un principio que encontramos en la Biblia en muchos lugares. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:12 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y que sirvas. Ames y sirvas. Recordamos lo que Jesús le había dicho, o la función, o para qué eligió a los 12, en Marcos 3:14. Eligió a los 12 para que, y ahora fíjense el orden, para que estuviesen con él y luego los enviase a predicar el evangelio. ¿Se quiere lo primero? Estar con él. Está genial que prediquemos el evangelio, está genial que sirvamos, está espectacular que tengamos una buena enseñanza y buena doctrina, pero si no tenemos una íntima relación, una comunión profunda con el Señor cada día, lo demás todo queda trunco. No sirve, no alcanza. Cuando en Mateo 22, 36 al 40 se le pide al Señor cuál sería el resumen de la ley, el Señor dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y etcétera, etcétera, y luego a tu prójimo como a ti mismo. El amor a los hermanos es una consecuencia del amor hacia Dios, y el amor se refleja en cercanía, en comunión y obediencia. El amor atraviesa toda la Biblia como un hilo rojo, pues Dios es amor. El amor es lo más sublime, es lo más necesario. Sin él todo es en vano. Los efesios servían al Señor hasta quedar exhaustos. Eran especialistas en doctrina, pero sin amor les faltaba la bendición del Señor. Bien conocido es el pasaje de 1 Corintios 13, donde Pablo le dedica un capítulo entero a hablar del amor. Y allí dice: si yo no tengo amor, puedo hacer esto, aquello y lo otro, y tener esto y lo otro tan impactante, pero si no tengo amor, nada sirve. Nada sirve. Muchas veces somos buenos en guardar y hacer cumplir mandamientos y servir, pero ¿dónde quedó el amor? Pedro estaba dispuesto a dar muchas cosas por el Señor. Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Si todos estos te abandonan, contá conmigo, yo voy contigo. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. O sea, fíjense a lo que estaba dispuesto Pedro. Pero ¿qué es lo que le pregunta el Señor luego? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Esa fue la pregunta que le hizo el Señor. La definición del servicio es seguir a Jesús. Él mismo dice: si alguno me sirve, sígame. Solo si el origen, la fuente, la alimentación y la meta de nuestro servicio y la enseñanza es el amor al Señor, entonces estamos bien. Allí habrá bendición de parte del Señor. El amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, entonces habrá bendición. En los Efesios el amor a Cristo pudo haberse apagado por el bienestar, los excelentes negocios que se hacían en la ciudad, la incesante búsqueda de conocimiento, mejores posibilidades, etc. Éfeso, la ciudad estaba hecha para esto. Pero cuidado. Con esto no quiero decir que no podamos superarnos en nuestro trabajo, que no tengamos que estudiar. Sí, todo bien. Pero ¿qué lugar ocupa el Señor y su obra?
Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Realmente es así? A esto le podemos añadir todavía una tercera posibilidad de interpretación relacionada con esto del primer amor. Está relacionado con haz las primeras obras. ¿Cuáles eran esas primeras obras? Pensemos en la ya nombrada restauración de Pedro en Juan 21. 3 veces el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. El amor está asociado a un rebaño que se cuida con ternura. Pedro luego ocupó ese lugar. Fue uno de esos líderes. Y si observamos la primera iglesia, donde Pedro obviamente tuvo una labor descollante, ¿en qué se destacaba? Y vemos una iglesia que estaba unida, comunión, unanimidad, oración en conjunto, liberalidad desinteresada, partimiento de pan. Continuamente estaban juntos, se ayudaban mutuamente y buscaban también llevar este evangelio a los demás. Ahí se destacó entre otros Bernabé, que antes se llamaba José y le cambiaron el nombre porque era tan buen consolador que le dijeron hijo de consolación. Las obras del primer amor se demuestran en el interés hacia el hermano. La oración en conjunto era el motor que hacía funcionar esta iglesia. Pero es lo que vemos hoy en día. ¿Hay tanto amor por el Señor para que estemos en la reunión de oración? Si no oramos juntos, ¿cómo podemos esperar que la obra avance? ¿Qué vemos más en esa iglesia primitiva? Una iglesia que demostraba las obras de amor. Había necesidad y había gente que intervenía, que ofrendaba, que ayudaba. ¡Qué maravillaba! ¡Qué maravilloso eso, ¿no? La fe sin obras es muerta, decía Santiago. A veces estamos tan ocupados en actividades de la iglesia que no tenemos en cuenta la situación espiritual de los hermanos que nos rodean, o necesidades físicas, materiales que tengamos. Organizamos actividades evangelísticas, participamos de ellas, pero no tenemos tiempo para charlar 5 minutos con una persona nueva que ha venido. Estamos tan enfocados a nuestras necesidades o nuestras amistades que no tenemos el tiempo de estar unos minutos con otro hermano. Tenemos autos y quizás hasta hermanos mayores se tienen que ir caminando a la casa después de una reunión. ¿Dónde quedaron las obras de amor? ¿Será de extrañar que el Señor no pueda añadir cada día a los que habrán de ser salvos? ¿Será raro que no tengamos ese reconocimiento por esas obras quizás en nuestro entorno familiar, de nuestro barrio o como iglesia? De la iglesia en Jerusalén se decía que tenían favor con el pueblo y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Esta era la consecuencia. Ahora, este pasaje no está enfatizando si se refiere al amor a Cristo o a los hermanos, pero no se puede separar lo uno del otro. Está unido, por eso lo resaltamos. Existen 2 peligros en los cuales una iglesia puede caer. El primero es darle tanto énfasis a la ayuda social que se olvida la parte espiritual. O quedarnos con la excelente doctrina que tenemos y olvidarnos de la ayuda mutua. Las 2 cosas tienen que ir de la mano. Ahora, en quinto lugar, vemos en este mensaje una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea, lo que el Señor requería, más allá del servicio, más allá de la buena enseñanza que tenía, más allá del discernimiento que también tenía, más de la paciencia frente a circunstancias adversas, tenía que arrepentirse de esa falta de primer amor. Qué tragedia es cuando un testimonio se apaga. Esto es un juicio, porque también Dios, el Señor de la iglesia, interviene cuando las cosas por mucho tiempo no andan bien.
No se dejan corregir. Mira, si no te arrepentís, voy a quitar el candelero. O sea, voy a quitar la razón de ser, la función que debería llevar a cabo. Si no brillas, bueno, ya no vas a estar allí. ¿Qué hacemos con una lamparita quemada? Y la tiramos y la reponemos por otra, ¿verdad? Bueno, Dios no es tan tajante, no lo hace inmediatamente, pero llega el momento que sí lo hace. Por eso esa exhortación luego. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es algo de lo cual nadie está eximido. Nadie puede decir, bueno, esto fue bueno para el que tengo al lado. No, esto es para el hermanito fulano de tal. No, esto es para la otra iglesia. No, es para mí. En primer lugar, para nosotros. Las órdenes de Dios no son opcionales. Exigen obediencia inmediata. De lo contrario, las consecuencias serían desastrosas. ¿Dejaremos que entre por un oído y salga por el otro? No. No solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. De lo que hemos oído hoy, ¿qué nos llevamos? ¿En qué área tendría que mejorar algo? ¿Estoy buscando la comunión con el Señor? ¿Estoy demostrando amor al Señor? ¿Amor al hermano? ¿Cómo se manifiesta? ¿Tengo un profundo tiempo de comunión con el Señor? ¿Dedico tiempo a estar con Él? Que no nos falte el primer amor. Y ahí termina diciendo o resaltando una promesa. Al que venciere. Entonces podríamos decir, solo hay algunos vencedores. Sí, solo hay algunos, pero todos son creyentes. ¿Por qué sabemos eso? Porque en 1 Juan 5, 4 y 5, Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Has creído en Jesús como tu Salvador, entonces eres un vencedor. Entras en esa categoría de las promesas dadas acá. Ahora, ¿cuál es la promesa? La promesa de la iglesia de Éfeso incluye que todos los salvos comerán del árbol de la vida. Es decir, van a entrar al cielo, porque allí está el árbol de la vida. Si después seguimos leyendo Apocalipsis, lo vamos a encontrar. Justamente en la descripción del cielo encontramos otra vez el árbol de la vida. Allí en Edén, cuando el hombre pecó, le fue vedado el acceso a ese árbol, pero volvería a tener libre acceso cuando estemos con Dios en la gloria. Esto sí, se podría ser un profesante cristiano, pero no salvo. Estar en la iglesia, pero no ser parte de la misma. Entonces, obviamente, se perdería todo ese tipo de bendiciones. Por lo tanto, si todavía no tienes a Jesucristo en tu corazón, acéptalo hoy. Y si eres un hijo de Dios, cuidado con el tema de buscar la comunión con el Señor. Cristo primero. El amor a Cristo. El amor a los necesitados, a los que nos rodean, nuestros hermanos e inconversos. Y volver a hacer las primeras obras, así como la iglesia. La primera iglesia lo tenía. Para los creyentes de Éfeso, el hecho de ser creyente verdadero se comprobaría en el hecho de que se arrepentirían y volverían al primer amor. Y quizás el Señor lo está pidiendo también a nosotros. Entonces, volvamos al primer amor, si de alguna forma lo hemos descuidado. Él se merece toda nuestra gloria. Él se merece nuestra honra, nuestra adoración, alabanza. Y una iglesia que hace esto en conjunto va a ser una iglesia bendecida por Dios. Ojalá así sea la nuestra. Amén. Una vez más a nuestro Dios porque hemos podido estar orando y poder compartiendo la palabra del Señor para que pueda llegar a nuestros corazones y por qué no también a algún corazón que todavía no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Antes de terminar la reunión quiero compartir un versículo con ustedes. Dice Santiago 5 versículo 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué importante, ¿no? Esto último que dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Esto nos dice que si oramos al Señor de todo corazón, ¿no? Sabiendo lo que estamos pidiendo, con buenas intenciones, el Señor siempre nos escucha y Él a su debido tiempo, en sus tiempos, Él va a cumplir con lo que estamos pidiendo en nuestra oración. Es por eso que damos gracias, porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios fuerte, invencible, poderoso y que escucha nuestras oraciones. Vamos a terminar con una oración, pero antes vamos a recordar los horarios de las reuniones. Como saben, los jueves 17 horas, reunión de oración y enseñanza, y los domingos a las 19 horas la predicación del Evangelio. Damos gracias a nuestro Dios y vamos a terminar con una oración. Señor y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos estado los hermanos reunidos a través de este método, Señor, para poder llevar a cabo la reunión de oración, para poder llevar nuestras peticiones de nuestros corazones, Señor, elevarlas hacia ti, Señor, para que puedan ser escuchadas, Señor, y sabemos, Señor, que si oramos de corazón, Señor, si sabemos cómo pedir, tú estarás ahí escuchando, Señor, y nos concederás esas peticiones, siempre y cuando sea tu voluntad, Señor. Siempre y cuando tú consideres que es lo mejor para nuestras vidas, Señor. Es por eso, Señor, que confiamos en ti y te damos las gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos estés cuidando y nos estés bendiciendo, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra en ti. Y ahora una vez más, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, tú me haces tan feliz, mi corazón se alegra. Aleluya, aleluya.
haces tan feliz. Ahora sube el volumen. Tú me haces tan feliz. Tú, Señor, me haces tan feliz. Solamente tú. Aleluya. Aleluya. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan feliz. Jesús, me haces tan